como les digo, son estudios importantes, realmente son muchos de los estudios que ustedes van a poder ver en la literatura médica. Habitualmente lo van a encontrar en publicaciones con el término cross-section, ¿ok? Transversales, que como ustedes pueden entender, pueden ser o transversales, solo descriptivos. Ejemplo de transversal descriptivo. ¿Alguien? Ejemplo de transversal descriptivo. Claro, un estudio ecológico, bueno, no necesariamente ecológico, ¿no? Un estudio que busque ver solamente una proporción, como una frecuencia o incluso una prevalencia. Y en este caso, por esa característica del diseño de ser transversal, nos interesa en este caso que de esos datos haga un análisis. ¿Qué es? ¿A qué nos referimos con que haga un análisis? ¿Alguien tiene una idea? Análisis desde una perspectiva estadística. Vamos. Un análisis. Cualquiera. Un punto más en el parcial. ¿Ahí? Que contraste una hipótesis. Ok, todo estudio que haga un contraste o que mida o que defina, que calcule, que evalúe un contraste de hipótesis, incurres en un análisis, ¿no? Porque, a ver, si yo quiero calcular la cantidad de varones en esta clase, yo hago una proporción. Yo hago una proporción. Por eso. Y si hago una proporción, simplemente digo 20 de 50, 40%, ¿ok? Pero yo no estoy contrastando si ese 40, si es que hay, por ejemplo, una mayor o una diferencia de proporciones, o si es mayor o si es menor, en comparación con algo. Cuando yo quiero, por así decirlo, contrastar algo en comparación con otra cosa, habitualmente puedo hacerlo yo desde una perspectiva muestral o desde una perspectiva inferencial. Estoy haciendo un contraste hipótesis, ¿no? Donde tengo una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Alguien me puede decir, pero doctor, la hipótesis nula puede ser, no hay 40%, no hay 40% y la hipótesis alternas hay 40%. No es la lógica, ¿no? Un contraste de hipótesis se hace siempre desde una perspectiva en la cual tú al menos buscas trasladar, extrapolar un cálculo en comparación a otro. ¿Ya? Entonces, todos los estudios que puedan ser, que tomen o que midan las variables en un solo momento, porque esa es la característica transversal, ¿recuerdan? Son varias características, como habíamos visto. Puede ser transversal o longitudinal, puede ser analítico o descriptivo, ¿no? Y en este caso, este es un observacional, no es un experimental, ¿no? Todas esas características suman al menos para tener un conjunto de estudios que puedan atribuirse a esta denominación. Vamos por algo muy importante que hemos dicho ya en varias clases. Si es transversal, ¿para qué no me sirve este estudio? ¿Para definir qué cosa? Es un estudio que me puede medir una asociación, porque puedo tener dos variables y puedo ver qué tanta fuerza, qué tanta interacción tienen estas variables, ¿no? Pero al no haber un periodo de tiempo, ¿qué es lo que nunca voy a poder definir? Causa, porque no hay un criterio de Bradford-Hill. Epidemiología, criterios de causalidad, Bradford-Hill, 9 criterios, fuerza de asociación, coherencia, plausibilidad biológica, bla, 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 bla. ¿Qué criterio no cumple la longitudinalidad? La temporalidad. No hay temporalidad. Entonces, principal limitación de este tipo de estudios, no pueden definirme, o sea, no puedo yo saber si es que el factor que yo pudiera proponer como una posible causa antecede al resultado, ¿cierto? Limitación importante. Ahora, ¿por qué son estudios muy importantes en ciencias biomédicas, ¿no? Porque habitualmente ustedes van a ver que desde una perspectiva, quizás cuando ustedes, ahora por ejemplo estamos viendo con algunos chicos, mañana hay examen de 0-1, ustedes lo saben.
y hay preguntas de este tipo. Preguntan de analíticos transversales, quizás unas 3, 4 preguntas se pueden hacer como que para un examen de este tipo. Pero habitualmente nosotros nos sesgamos en diferenciar para este tipo de fines cohortes versus casos y control. Es lo que siempre está en la cabeza. Bajo esa lógica, ustedes quizás ya recuerdan, ¿no? Si es que lo han tocado antes, que se dice, ¿no?, que una cohorte es más cara con casos y controles, que es más complicada de realizarse, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, estos estudios son muy prácticos de ser realizados, porque básicamente, no te preocupes, si rompes el celular, mejor, y si lo tienes en silencio, mejor. En este caso, este tipo de estudios es muy práctico de ser realizado, quiero ver de esa forma, porque imagínense, van a una unidad, hacen una base de datos, recolectan en cierto momento a través de un cuestionario, por ejemplo, un par de variables, en un solo momento, no tienen que gastar recursos en hacer un seguimiento tampoco, y pueden calcular una aproximación, una asociación, una relación entre estas variables. Entonces, van a ver mucho de esto. Base de datos retrospectiva, qué sé yo, ya una base previamente recolectada, ¿no? Como anestesistas estamos haciendo el ENDE, ¿no? Ya vamos a enfocarlo como un analítico transversal, ¿no? Ya, el cuestionario se hizo en un día y nosotros vamos a hacer ahora el análisis, ¿no? No, tengo acá 1000 alumnos a un cuestionario. Evalúo, por ejemplo, desayunaste, no desayunaste, sí, no, y luego en esa evaluación, depresión, ¿no? Asociación entre haber desayunado y estar deprimido en estudiantes de medicina, por ejemplo. Pero esa es una perspectiva práctica, ¿no? En biomédicas es mucho más interesante porque es este tipo de estudios el que nos ayuda a qué inicialmente. A ver, si es que tengo la posibilidad de empezar a explorar, bueno, ahí con ese la respuesta, ¿no?, a empezar a ver interacción entre variables. ¿Para qué me serviría? Si tengo 200 pacientes y quiero hacerles un cuestionario con varias cosas: antecedentes familiares, cómo te sientes esta mañana, te comiste o no comiste, y luego veo algún desenlace. ¿Para qué me ayudaría? Para empezar a explorar ciertas variables que, ojo, no puedo afirmarte que son la causa del problema, no puedo afirmártelo. No puedo decirte si realmente esa asociación no está involucrada o no contiene sesgos, no tiene muchas limitaciones, porque el diseño tiene sus problemas, pero al menos que te puedo dar como conclusión. He evaluado esas 50 características y de estas 50, estas 20, de forma exploratoria, se encuentran correlacionadas, relacionadas, asociadas. ¿Para qué? Para que luego, si tú tienes la posibilidad, puedas hacer una cohortes, puedas hacer un casos y controles, que quizás como diseños tienen ciertas cualidades más sólidas para determinar al menos ciertos criterios, o incluso, como no es que hayan variantes, sino son enfoques de diseño, un tipo de diseño en un solo brazo que se llama estudio de cohorte retrospectiva. Lo van a ver también, eso no lo vamos a ver en este curso, pero existe también el concepto de cohorte retrospectivo. Y para la parte práctica, y eso es lo que quiero llegar para captar su atención, porque esto lo van a ver mucho, a usted le va a servir un montón. Conocer al menos el término y conocer qué tipo de variantes hay para un estudio transversal analítico. Como les decía al inicio, ya yendo a una situación local, yendo a un fin práctico, un fin utilitario al menos de este tema, habitualmente las facultades de medicina, bueno, ustedes ya saben que les van a pedir un trabajo de tesis, ¿cierto? Muchas facultades de medicina nacionales, voy a decirlo de esta forma, ¿ya? Tienen en general pésimas, o incluso en la facultad donde que publican muchas cosas interesantes, por no decir otra cosa. Pero habitualmente tienen como criterios decirle al alumno: tú tienes que hacerme al menos un estudio analítico. Ni siquiera saben qué significa analítico ya, estos viejos que hacen estas normativas. Pero yo por mi facultad, porque por ejemplo en San Fernando, en San Marcos,
Hay una normativa que está creo que desde el 2000, de los 90, no sé. Y dice el alumno, ustedes solo pueden hacer observacionales analíticos, lo dicen de esa forma, porque es una normativa que está orientada a que el alumno haga casos y controles. Entonces, hay un cambio de enfoque. Si alguien quiere hacer una tesis de eso sería interesante, ¿no? Para que vean que en los repositorios nacionales, hasta hace unos 10 años, mucha gente se titulaba puros casos y controles. Casos y controles habían 1000 publicados por periodo, medicina, obstetricia, enfermería, todos hacían casos y controles, mal hechos, pero los hacían. Luego empezaron a haber una transición y cobraron relevancia los transversales analíticos, porque cubrían la mayoría de requisitos que las universidades se copiaban de sus normativas, ¿no? Un observacional analítico, ya, oye, está San Marcos, Villarreal, Cayetano, todas las nuevas universidades que copiaban esas normativas de investigación y los chicos empezaban a hacer más transversales analíticos, ¿no? O agarraban y hacían enfoques analíticos observacionales, no les ponían la denominación, pero eran observacionales transversales analíticos. Un estudio de correlación, por ejemplo, tiene posiblemente un enfoque de este tipo, ¿no? Hasta actualmente, donde yo quizás le pongo hipotéticamente unos 2 a 3 años, máximo 5, donde ahora, desde pandemia, donde todos los esfuerzos de sustentación están orientadas a estudios de bases secundarias. Actualmente cada vez más chicos, por también la flexibilidad, ya se titulan haciendo revisiones sistemáticas, umbrella reviews, scoping reviews, estudios bibliométricos, estudios de bases secundarias. Es un enfoque interesante si lo ven desde una perspectiva académica, ya para que ustedes lo mediten, pero no pierdan el enfoque de tratar de hacer un estudio primario, porque ese es un estudio que generalmente es de enfoque primario, donde uno tiene que recolectar cierta información y sacar una conclusión. Vamos a adelantarnos quizás unas 5 o 6 clases, ¿no?, con los tips. ¿Por qué yo no le perdería la vista a un estudio transversal analítico? ¿Qué es lo que tiene un estudio primario que no tiene un estudio secundario? Exacto, tiene información novedosa. Cuando uno tiene la oportunidad, o digamos de esta forma, yo siempre lo digo de esta forma, a pesar que yo pura revisión sistemática, ¿no? Pero cuando tengo la oportunidad de hacer un estudio primario, tienen que darle la relevancia, porque ustedes están haciendo información nueva. Así sea en una muestra limitada, una muestra de 80, 100, 120, 200 participantes, pero están proporcionando información nueva a llenar un vacío en ciencia, ¿ok? Que de cierto modo siempre es más valorado que el hecho de tener síntesis y síntesis y síntesis de la misma cosa. Cuando una revisión sistemática, por ejemplo, tiene mayor relevancia, cuando desde una perspectiva metodológica, en su análisis, la forma en la cual interpreta los resultados, te logra proporcionar un análisis o una forma de interpretar los resultados de forma tan novedosa que te ayuda a interpretar el fenómeno de una perspectiva diferente. ¿Me entiendes? Por ahí tú ya sintetizas todo, haces alguna argucia metodológica adicional, estadística, etcétera, que te permita comprender mejor el fenómeno. En este caso, siempre por favor tengan la oportunidad de trabajar estudios de este tipo. 3 cosas en las cuales me voy a equivocar y ustedes en estos años puedan tener problemas. El término cohorte retrospectiva. Un estudio que se hace tomando historias clínicas. Voy a un hospital y tomo 200 historias clínicas. Y veo, por ejemplo, quiero hacer un estudio de factores asociados a muerte en pacientes, factores asociados a una recuperación rápida, factores asociados a estancia prolongada en, no qué sé yo, pacientes con esclerosis múltiple o pacientes con cierta cosa. Veo todos sus factores en la historia clínica. ¿Es un estudio transversal analítico o es un estudio longitudinal? Pero doctor, en la historia clínica tú tienes, claro, en la sucesiva de los días, un factor en el primer día y luego un factor en el alta y un periodo de tiempo, ¿no? Pero otros te van a decir, no, pero el documento tú estás tomando, como tú tomas la información de un documento que está registrado en está en un documento registrado, por la obtención ya no se vuelve un longitudinal, sino es un transversal, porque tú no puedes asegurarme en qué momento se recolectó la información. Es algo que incluso yo hasta ahora no logro dilucidar,
porque incluso yo personalmente en ciertos enfoques o en ciertas publicaciones lo he colocado de una forma u otra, bajo ciertos criterios. Ahora estoy cada vez más convencido de que sí se puede enfocar el término cohorte retrospectiva, porque háganse la idea que un transversal analítico tal cual, es aquel que utiliza un cuestionario en un momento, ¿ya? Para que no se hagan bolas. Segunda cosa quizás en la cual pueden tener algún conflicto y pueden darse cuenta en estos años. ¿Qué es analítico? Lo que habíamos conversado al inicio, ¿no? ¿Será solo este tipo de estudios que evalúan factores asociados? Una correlación, decir si es o no correlacionado, relacionado, por ejemplo, también es un análisis que parte de nuestras hipótesis. Entonces, por ejemplo, los estudios que dicen correlación entre tal cosa y tal cosa, ¿serán también observacionales, transversales analíticos? Y hay que tener bastante claro ello, o al menos tener argumentos para poder defenderlo, porque van a ver que algunos de sus asesores de tesis, yo por lo que sé de San Martín, tienen asesores algo antiguos, les gusta mucho utilizar términos que vienen de bibliografía algo antigua. Yo particularmente soy de la línea en la cual nos gusta describir. Yo no digo estudio tipo cohorte, no, le pongo mejor observacional, longitudinal, prospectivo, con grupo control, ¿no? Porque existen nombres propios para ciertos diseños, ¿no? Pero hay docentes, por ejemplo, que no está mal, lo digo que es una perspectiva, pero que ustedes entienden el matiz. No, tu estudio es tipo correlacional, ¿no? Correlacional he escuchado mucho. Básicamente correlacional, ¿qué más? A veces le ponen incluso, ¿no? Mi estudio tiene un enfoque causal, cuantitativo con enfoque causal, ¿no? Y como que ya te marean y empiezan a ver esas cosas. Sugerencia. Siempre hágale caso al asesor. Segunda sugerencia. Pueden opinar, sí, pero a veces hay puntos que yo siempre le digo al alumno, para que no te estreses, mejor llegue a un punto intermedio, pero tengan a bien que todo eso para mí es mejor cuando se describe. Por eso están llevando diseño, ¿no? Doctor, es un correlacional, pero le pongo mejor observacional, transversal analítico de tipo correlacional, ¿le parece bien? Mejor, para que expliques bien tus cuestiones. Y acá viene un término que, al menos para esta clase, quiero que lo utilicemos a partir de ahora, ¿ya? Quizás cuando ya ustedes estén con otros profesionales, ustedes mismos estudien algo relacionado, hagan los posgrados respectivos, que seguramente van a tener más información que yo en ese momento, quiero que utilicemos ciertos términos. Cuando nos queremos referir o cuando nos referamos a asociación, quiero que lo entiendan como una medida de interacción entre dos variables que se mide idealmente a través de una regresión. Para yo definir que algo es asociado, al menos espero que yo haya hecho un cálculo de magnitud del efecto. O sea, ¿por qué un cálculo de magnitud? Porque si yo hago una regresión línea, logística, de Poisson, etcétera, yo estoy calculando un indicador relativo que es adimensional, que me da una magnitud 2 veces más, 3 veces el riesgo. Le estoy dando un peso a la asociación, ¿ok? Entonces, bueno, a la interacción, perdón. Y a partir de ahí quisiera que un poco meditemos, al menos así es como yo lo tengo construido en mi cabeza, es una asociación. Cuando hablemos de factor de riesgo, factor protector, factor predictivo, esos 3 términos, ya le estoy atribuyendo una categoría adicional a esa asociación. Yo estoy asumiendo de que condiciona un riesgo a o predice algo. Para que yo pueda asegurar que una asociación conlleva un riesgo a o predice algo, también mi diseño tiene que estar orientado a eso. ¿Qué tipo de diseños son los que me ayudan a predecir algo, a estar seguro de que algo puede suceder, que realmente es un riesgo, porque puedo aseverar que esto antecede al efecto? Los longitudinales. O sea, cuando tengo longitudinales, por eso yo particularmente cuando redacto, solo en casos y controles en cohortes, suelo utilizar factor protector, factor de riesgo, factor predictivo. ¿Ok? Por ende, en transversales, yo no voy a decir factor protector, solo que voy a decir factor asociado. O sea, es una asociación a favor, en contra, es otra cosa. Y el término relación, bueno, correlación ya entendemos que es a través de
con una correlación. ¿Qué es una correlación? Una interacción entre dos variables numéricas, ¿no? Spearman, Pearson, que son las más básicas que ustedes ya han visto sobre estadística. Pero relación, yo reservo el término relación para evaluar la interacción entre dos variables, pero no necesariamente para evaluar una magnitud, sino solo para ver si es que están o no están relacionadas. ¿Salud? Por ejemplo, esto es más lógico cuando yo desde un enfoque bivariado estoy haciendo, ¿qué cosa, por ejemplo? Hacen para contrastar dos proporciones a un nivel bivariado. Contraste de dos proporciones, prueba no paramétrica. Clásico, todos lo hacen. Siempre lo hagan, siempre. Se olvida, chi cuadrado. El chi cuadrado es una prueba no paramétrica. Sí, no vienes a tu compañera porque estoy totalmente seguro. Lo tengo anotado acá en la frente. Pero, al margen que sea paramétrica o no paramétrica, a nivel de un análisis bivariado donde la contraste de hipótesis solamente es ¿hay igualdad o no hay igualdad? Porque existen varios tipos de chi cuadrado de no igualdad, de no homogeneidad, etc. Cuando tú haces un chi cuadrado, tú no puedes decirme qué tanto más es desigual, ¿no? Tú no puedes decirme qué tanto más hay una proporción en relación a otra. Entonces el chi cuadrado y solo me dices, es estadísticamente significativo, entonces las proporciones no son iguales. No puede decirme qué tanto más son iguales o diferentes. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Qué es el habitual? Porque existe un tipo de chi cuadrado que sí te permite calcular cierta magnitud, pero no vamos a entrar a ese punto. Entonces, como solo no me permite determinar una magnitud, solo me permite determinar si es que pues, fue igual o no fue igual, yo para eso reservo el término relación. En pocas palabras, cuando yo redacto los objetivos, al menos, o redacto objetivos en estudios con mis estudiantes, trato de utilizar diferentes términos para poder relatar los objetivos específicos, ¿no? Si el objetivo principal es determinar si la asociación entre la variable A y la variable B, me estoy refiriendo a la regresión que voy a hacer al final del estudio, porque recuerden que en el proyecto lo van a ver seguramente, siempre hay una relación entre todos tus objetivos y lo que vas a presentar posteriormente, tus procedimientos de análisis estadístico. Y en la parte de los objetivos específicos ya colocaré describir, relacionar, ¿no? Etcétera, ¿no? Términos que para lo que les estoy compartiendo tienen menor categoría, ¿ok? Pero esa es una propuesta que les hago en este momento. O sea, ya algunas personas o algunos pues prefieren utilizar otro tipo de términos. No está mal realmente. El último libro de términos que yo he visto para utilizar infinitivos en metodología, creo que es del 2000 y pico. Casi nadie lo actualiza y siempre lo ponen en todos sus trabajos y te ponen como 80 verbos y tú solo has utilizado en tu vida como investigador 4. ¿no? O sea, entonces, véanlo como algo general. Luego de esta introducción, vamos a ver rápidamente este tema, ¿ya? Vamos a responder rápido estas preguntas porque ya hemos hecho una introducción de 15 minutos al respecto de ello. Si hoy hacemos una encuesta para relacionar uso de redes sociales y ansiedad, les hago una encuesta ahorita. Yo luego mañana puedo venir y decir, ¿el uso de redes sociales causa ansiedad? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es transversal. ¿Y no puedo evaluar qué cosa? No puedo concluirte que realmente el uso antecedió al efecto, porque te lo estoy preguntando en un mismo momento. Pero doctor, la persona me puede asegurar que es antes, ¿no?, de su ansiedad. Claro, pero ahí estamos dentro de las limitaciones del diseño. Eso es una suposición. No es algo que pueda acelerarme con el diseño. Por eso la lógica de las historias clínicas, ¿recuerdan? Yo puedo leer algo en la historia clínica, pero puedo decir, ya, pero acá por fecha, es una suposición, porque igual hay un sesgo en que el diseño no fue capaz de medir exactamente en el tiempo ese evento, ¿no? Y por eso mismo, no nos permite saber qué ocurrió primero en un estudio transversal. En cualquier tipo de estudio, sea un transversal analítico o un transversal descriptivo, ¿no? A pesar que el descriptivo no tenga la intención de hacer asociación o de relacionar dos variables, recuerden que ustedes se van a topar mucho con quizás estudios publicados, no todo lo que está publicado es bueno,
que tienen este tipo de, por así decirlo, confusión en términos. Y eso que estamos hablando en español, ahora imagínense cómo es la interpretación en inglés al respecto. Entonces recordemos que un estudio transversal, habitualmente en estudios observacionales, que estiman, no pueden estimar una incidencia, eso lo hemos visto en la clase previa. ¿Por qué? Porque la incidencia como definición es una medida de magnitud que involucra casos del momento o los casos que van apareciendo, los casos nuevos. Entonces nunca vamos a poder hablar de una incidencia. Sirve para generar hipótesis, que es lo que inicialmente les he dicho. Yo en un estudio transversal puedo evaluar 50 variables y luego encuentro que algunas están más asociadas que otras, y eso me sirve para luego poder seguir estudiando estas variables y proponer nuevos enfoques de diseño. Por eso yo siempre, cuando redacto transversales analíticos, en alguna parte del texto coloco la palabra exploratorio. En conclusión, ese es un análisis exploratorio. En conclusión, de forma exploratoria se ha identificado tal cosa. O sea, a mí me gusta poner ello porque le da un matiz conservador a las conclusiones a las cuales estoy llegando. Y obviamente los transversales pueden ser descriptivos, en este que ya los hemos visto en parte. Ahora vamos a ver los analíticos, y en serie, los series de casos, por ejemplo. Y recuerden la analogía de que son como una foto, ¿no? Una foto del momento, siempre son una foto del momento, nunca se puede... Doctor, pero si yo hago un estudio y quiero poner una encuesta y quiero evaluar estudiantes de medicina, y hoy día los encuesto a ustedes, pero mañana los encuesto a otra promoción, y el próximo mes encuesto a otra promoción, ya son en diferentes tiempos, entonces mi estudio no es transversal, es longitudinal. ¿Es cierto o es falso? Es que para que este estudio sea considerado longitudinal se tendría que estar tomando estas evaluaciones en diferentes momentos a la misma población, porque lo que está pasando es que se está tomando una encuesta a esta población en este momento y luego estás tomando otra, pero ya es a un grupo completamente diferente. Es una perspectiva interesante. Para que sea longitudinal a la misma población en diferentes momentos. ¿Okay? ¿Alguien tiene otro comentario? ¿Otro comentario? Ya, entonces, luego te digo a ti la respuesta porque has contestado y eso va a venir en el examen, si nadie más quiere dar una opinión. Pero la respuesta es, y voy a pedir el argumento, pero la respuesta es que no. La respuesta es que no, y les voy a dar una pista. Porque la perspectiva en la cual se interpreta es desde la perspectiva en la cual interaccionan dos variables. Yo puedo tomarles a ustedes una encuesta hoy día y una encuesta mañana. ¿Okay? Les puedo tomar la misma encuesta. Y eso no impide, o sea, eso no limita que sea transversal. ¿Por qué? Porque depende en esa encuesta que les estoy midiendo. Si en esa encuesta les estoy midiendo la variable que yo propongo como dependiente e independiente en el mismo momento, es en ese momento en el cual yo estoy haciendo el cálculo de la interacción. Es un poco complejo, sí, lo entiendo. Pero para que se hagan otra idea, ¿no? ¿Qué es lo que se está poniendo en tela de juicio para lo transversal? Definir que una variable antecede a otra. Entonces, no lo interpreten desde la perspectiva de la población, interpretenlo desde la perspectiva de la variable. Si yo en este momento les mido las dos variables, obviamente desde la perspectiva de las variables es que en este momento estoy haciendo la foto, en este momento estoy haciendo la foto. Muy diferente que yo diga, hoy día les mido peso, o hoy día les mido ansiedad, hoy día a ustedes, y en un mes les mido peso. Eso es diferente, ¿cierto? Porque viendo desde la perspectiva de las variables, sea cual sea el momento en el cual tome, a ti te tomo ya a las 7 de la mañana nivel de ansiedad, a ti te tomo a las 12 al mediodía, a ti te tomo mañana. Pero a todos en un mes les tomo peso, desde la perspectiva de la variable, porque yo estoy evaluando que una antecede a otra, hay longitudinalidad. En cambio, yo puedo tomarles a día ansiedad y peso, les tomo todo, una encuesta de ansiedad y a la vez les tomo el peso en este momento. Perfecto. Falta una parte. Mañana viene, le tomo la otra parte. ¿Eso lo hace longitudinal? No.
porque en cualquiera de los momentos, desde la perspectiva de estas dos variables, estoy tomando la que yo supongo que es dependiente-independiente en el mismo momento. ¿Ok? Sí, tiene algo de lógica, ¿no? Ya. Ahora, tengamos que tener en consideración que todo esto de acá también tiene una perspectiva, se puede ampliar desde una perspectiva de inferencia estadística. ¿Ok? Gran interés en estudios observacionales. ¿Por qué hay mucho interés en estudios observacionales? Si bien es cierto, mucho en medicina se decanta por estudios experimentales. ¿Por qué hay mucha importancia en estudios observacionales? Porque los estudios observacionales son los que se apegan más a la realidad y me ayudan más, o tienen algo que no tienen los estudios experimentales, que es representatividad. O puedo evaluar mejor la representatividad, puedo extrapolar mucho mejor resultado de estudios experimentales hacia una observacionales hacia una población que en experimentales, porque los experimentales, luego vamos a ver, tienen una limitación con que las poblaciones que son muy perfectas, ¿no? De los observacionales son como siempre haber un enfoque de muestreo. ¿Y por qué es importante hablar de un enfoque de tamaño de muestra, muestreo, cálculo del tamaño de muestra, muestreo en general, la muestra en un estudio observacional analítico? Porque habitualmente nosotros acá, si lo queremos usar de una perspectiva inferencial, para yo asumir que las asociaciones que identifico en esta muestra se pueden replicar en la población, tengo que hacer correctamente estos procedimientos, ¿no? Pocas palabras, porque esta parte es para que entiendan que el estudio transversal analítico me sirve para explorar interacción entre variables. Hasta ahí estamos bien, pero no solamente en una muestra. Si yo tengo un buen enfoque de muestreo, me pueden servir para empezar a extrapolar posibles asociaciones hacia una población. ¿Sí? Entonces sirve para generar hipótesis, los valores se recopilan en el mismo momento, se pueden hacer múltiples desenlaces y exposiciones. Las asociaciones son difíciles de interpretar. ¿Por qué son difíciles de interpretar las asociaciones en un estudio transversal? Básicamente porque son muy limitadas. Yo no puedo decir, como les decía, que es un factor protector o un factor de riesgo. Simplemente puedo decir que es una asociación. Ahora, explícame por qué es una asociación. Yo les pido a ustedes consumir un pan con pollo, si no, y les digo que están ahorita estresados, me va a decir que es asociado. Ahora explícamelo, pues. Interprétame eso. No tiene plausibilidad biológica, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ve ahí a explicarme al respecto. No quiere decir que sea más difícil que otra cosa. No permiten establecer causalidad, no permiten calcular incidencias porque los mides en un mismo momento, ¿no? Ahora, recordemos que, a ver, eso es algo muy importante. Un estudio transversal, analítico, con el enfoque que les quiero presentar ahora, donde yo voy a medir un factor de riesgo, porque no estamos hablando de los correlacionales, no estamos hablando de otro tipo de estudios, estamos hablando del tipo de estudio que incluso ya todos vieron el estudio de la práctica. ¿Sí? ¿Quién ha visto el estudio de la práctica? De esta semana. ¿Qué? ¿De esta semana es el ecológico? ¿Alguien ha visto el transversal analítico? ¿No? Ya. Van a ver el enfoque. El enfoque del transversal analítico que vamos a presentar en esta clase es el enfoque que me permite evaluar factores asociados. ¿Okay? Desde una perspectiva general, cuando uno evalúa, por ejemplo, si quitan la parte de la mitad hacia arriba y tuvieran un grupo con el factor de riesgo de enfermedad presente, factor de riesgo de enfermedad ausente, no factor de riesgo de enfermedad ausente, no factor de riesgo de enfermedad presente, ¿qué se les ocurre en la cabeza? Armar una tabla 2x2 y un casos y controles, por ejemplo, ¿no? O un estudio de cortes, para calcular qué cosa, un odds ratio o un riesgo relativo. En un estudio de factores asociados, en un transversal analítico, ¿puedo tener este enfoque? La verdad es que sí. Pero, ¿cuál es la principal diferencia con un cortes, un casos y controles? Que yo nunca voy a poder estar seguro desde el diseño, porque el diseño no estuvo configurado para, desde un inicio, separarte quiénes están enfermos y quiénes no están enfermos, del grupo control. O sea, estos estudios no tienen grupo control, tienen grupo comparación. Porque yo tengo un solo grupo, y en este grupo, por uno de los factores, yo puedo dividirlo. Por ejemplo, puedo dividirlo por quien tiene gripe y no tiene gripe. Pero el diseño agarró a
todo el grupo y en la interpretación por una variable configuró un grupo de comparación y otro grupo de comparación para que yo pueda aproximar los cálculos de asociación. Sin embargo, el estudio de cohortes y de causas y controles no hace eso. ¿Qué hace el estudio de causas y controles? No es que junte un solo grupo y luego lo divide por una característica. Por características predefinidas claramente, en un grupo te juntan individualmente tales participantes con tales características y en otro grupo tales otros participantes con otras características. ¿Ok? Entonces, en un estudio de transversal analítico no hablamos de grupo control. Hablamos de que yo puedo interpretar una comparación a través de, qué sé yo, ciertos factores o ciertas características que van a ser para mí las variables, en este caso, independientes, las variables resultado, las variables de efecto. Listo. Como en un estudio de transversal analítico no puedo medir incidencia, ¿qué es lo que no puedo medir? ¿Qué? Vamos a hacer otros términos. ¿Qué riesgo no puedo medir en un estudio? O sea, ¿qué riesgo mido en un estudio longitudinal, en un estudio prospectivo? ¿Cuál es el otro nombre de la incidencia? ¿Riesgo qué? ¿Quién lleva epidemia, no? ¿Riesgo de enfermarse? ¿Cómo? ¿Riesgo de enfermarse? Ya, pero es el riesgo que, riesgo relativo. ¿Cuál es el antónimo de relativo? Absoluto. La incidencia tiene otro nombre, ¿no? Que es el riesgo absoluto. Riesgo absoluto o incidencia, ¿ahí se acuerdan? ¿Ya se acuerdan? Ya. Entonces, yo no puedo medir el riesgo absoluto en un estudio transversal, porque es transversal, no hay longitudinalidad, no hay casos nuevos, yo no puedo estar seguro de que ese caso nuevo cumple con el concepto de incidencia. Lo que puedo medir es la prevalencia. En pocas palabras, cuando yo haga la división en un estudio transversal, no estoy dividiendo dos incidencias para ver el riesgo. ¿Recuerdan el riesgo relativo? Vamos a adelantarnos unas 3 clases. Riesgo relativo como fórmula es riesgo absoluto del grupo con la exposición sobre el riesgo absoluto del grupo no expuesto. Ese es riesgo relativo. Diferencia entre la división de dos riesgos absolutos. En este caso, no podemos evaluar riesgos absolutos, evaluamos prevalencias o frecuencia de casos, de eventos en cada grupo, frecuencia de eventos, y cuando yo divido esta frecuencia de eventos, por ende no le puedo llamar riesgo relativo. Estoy calculando algo muy similar al riesgo relativo, pero que no llega a ser un riesgo relativo porque no evalúo incidencia, y tiene otro nombre, que se llama razón de prevalencia. Entonces, cuando uno hace una interpretación, un estimado de riesgo en un estudio transversal en general, porque ya por el hecho de hacer este análisis analítico, no puedo yo interpretar la estimación de riesgo como un riesgo relativo. Y esto ya es un poco más técnico, más sofisticado, porque tiene muchos más conceptos detrás. Pero el cómo tú interpretes un factor o una forma de interacción de riesgos es muy importante. Por algo existe mucha teoría en cómo interpretas o cuándo interpretas un riesgo relativo, cuándo interpretas un odds ratio, por ejemplo. Eso ya seguramente sí lo recuerdo. Entonces agrega un nuevo término a su bagaje y agreguen el término razón de prevalencia. La razón de prevalencia se define como la prevalencia en el grupo expuesto, ¿no?, sobre la prevalencia en el grupo no expuesto en ambos grupos de comparación. Y la interpretación sí es fácil, porque la interpretación es muy similar a la interpretación del riesgo relativo. En un lado tú dirás, hay, por ejemplo, 1.5 hay 50% más riesgo, no, 50% más prevalencia. Si es 0.8, 20% menos prevalencia. Es muy similar al riesgo relativo. Pero es para darle ese tenor en la interpretación de que el tipo de diseño no me permite evaluar una u otra cosa. ¿Se usan en muchas cosas? Sí.
pueden, ¿qué quiero ver de acá? Ya. Solamente para, no quiero incidir en este estudio, pero solo para que se hagan una idea de lo que hizo Alexander acá. Esto es conceptual, ¿ya? Y acá van a leer dos cosas. El concepto de lo que en sí es un cross-sectional, quizás algunos términos van a ser muy similares. De acá va a venir el examen, ¿okay? No es que vayamos a preguntar la lectura, pero van a algunos conceptos de este artículo que pueden venir en el examen. Y también quiero que identifiquen si es que dice algo al respecto del concepto de cohorte retrospectivo. Ahora, vamos a hacer esto que no tiene mucho que ver con la clase, pero solo para repasarlo. Recordemos que para calcular el tamaño de muestra adecuado tenemos que básicamente definir ¿qué cosa? Para calcular el tamaño de muestra. Ya, depende de la prevalencia, sí. Depende del número de eventos que pueden estar presentes en un grupo, sí, porque ya están las probabilidades. ¿Ok? Esa es una fórmula del tamaño de muestra para cálculo de una proporción, que es la habitual, la básica. ¿Ok? Pero justamente viene por esto último, ¿no? Que es para el cálculo de una proporción. Recuerden, para el cálculo del tamaño de muestra, una de las cosas principales que tenemos que definir es para qué estamos calculando la muestra. Para una proporción, para un grupo, una muestra tomada solo de una población, para un estudio que tiene dos grupos, un grupo control, porque hay diferentes fórmulas para fórmulas finitas, no finitas, para un cálculo de muestra para una proporción, para un enfoque observacional transversal analítico, para un enfoque de casos y controles, para un enfoque experimental que tiene dos grupos, un grupo control y un grupo de comparación. Hay también ciertos cálculos porque pueden haber ciertas proporciones, razón 1 a 1 no siempre es lo empleable para grupos control. Pero la idea acá es que ustedes tengan a bien entender que este tipo de enfoques tienen que tener un adecuado cálculo del tamaño de muestra porque habitualmente son enfoques que buscan hacer inferencia estadística. Listo. Esto para que les quede claro, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero que... A pesar de esto, lo importante es el tema final de la causalidad, ¿no? Uno me sirve para aproximar mejor la causalidad. No es que todo estudio longitudinal finalmente sea causal, sino que me ayuda a aproximar mejor la causalidad. Acá sí quiero que lo escaneen, por favor, porque acá sí vamos a dar algunos detalles. No sé si o el otro que tenemos de Guillain-Barré es el estudio que está en la práctica, pero son muy similares. Igual lo pueden buscar con alguno de los apellidos, creo que con Carlos o con el mío. Igual les adelanto, si es y el otro estudio es el de características clínico-sociodemográficas, tienen algunas falencias en cómo se han interpretado los resultados, pero quiero que veamos esto, ¿ok? Cuando uno presenta este tipo de estudios, tú tienes obviamente que contrastar dos variables dicotómicas, estamos dando un poco el concepto de estadística previamente, para la interpretación como se le pide, por ejemplo, la estadística. Si yo quiero evaluar qué tanto se interaccionan dos variables desde una perspectiva solo de una asociación, digamos, ya hemos dicho hoy, ya sé que estoy en un estudio de relación analítico, ya sé que no hay grupo control, sino que tengo un solo grupo de pacientes y por una característica que es el adecuado uso de los criterios de Brighton, dice sí o no, y tengo otras características que estoy evaluando. Ya sé que tengo una variable dicotómica como variable resultado, entonces ya sé que las regresiones que voy a utilizar van a ser regresiones enfocadas a variables dependientes dicotómicas, que pudiera ser Poisson, pudiera ser una binomial, dependiendo de la distribución que tengan estas variables o como yo conceptualice la distribución de mi muestra. Y tengo múltiples variables independientes que quiero evaluarlas, numéricas o categóricas. Perfecto. Entonces, ya sé que voy a usar una regresión. ¿Qué regresión uso? Como les comento, depende de los supuestos para cada una de las regresiones. Habitualmente usamos la regresión de Poisson porque es una regresión que, podemos decirlo así, involucra un evento en un tiempo definido y son eventos de conteo. No
no es una regresión, la distribución binomial tiene una distribución un poco más, tiene un concepto un poco más amplio que habitualmente no se puede aplicar en variables previamente definidas, contabilizadas, que sean 1 versus 1. Utilizo una regresión de Poisson. Uso una regresión y al margen de cualquier cosa que ustedes vean, porque algunos de ustedes dirán, voy a contratar los servicios de un tipo, ¿no?, que me haga la regresión y veo los resultados y ya me pasa la cámara, tengo que saber cómo interpretarlo. Si estamos hablando que existe el concepto de PR, que en este caso es Prevalence Ratio, razón de prevalencia, ¿cómo se interpreta, por ejemplo, ese 1.67 que está en la quinta columna, donde dice PR crudo? Brighton Criteria Diagnostic Certainty Level 1 Institution. 1.67. ¿Alguien? ¿Cómo? Ya tiene que ver con la prevalencia, sí. ¿Qué más? Es 1.67. ¿Cuántas veces por encima de 1 está? Por 100. Los diagnósticos con certeza nivel 1 de Brighton en instituciones especializadas, o en instituciones especializadas hay un 67% más, por encima del 1, ¿cierto?, de diagnósticos con certeza nivel 1 criteria de Brighton, siendo este resultado no estadísticamente significativo, por ya ampliando el intervalo de confianza que está constante en paréntesis. Pero la lógica es esa, ¿no? Los estudios transversales que ustedes van a ver tienen esta lógica. Este estudio, me acuerdo y les comento, Carlos Málaga ahora está haciendo neurología, si mal no me equivoco, en Ohio, o está en California, y está en su tercer año va a entrar. Aaron todavía está un poco en rotación en investigación porque él no quiere quiere neurocirugía y es más complicado hacer neurocirugía en Estados Unidos. Pero ellos quisieron pregrado, son de su universidad, son de acá. O sea, creo que a uno de ustedes los debe sacar, ¿no?, porque cuando ustedes eran cachimbos seguramente recién están acabando. Los chicos fueron a un docente en Mogrovejo. Ellos mismos hicieron una base de datos con las historias clínicas y agarraron una variable. Tenemos 200 pacientes con Guillain-Barré. No vamos a hacer un proceso de control, no vamos a hacer una cohorte. Tenemos 200 pacientes y vamos a ver qué también los diagnostican, ¿no? Agarraron y dividieron, ¿no? De estos 200 pacientes hay un grupo que tuvo con los criterios de Brighton nivel 1, que son tales características que puede evaluar en la historia clínica, un sí, y otros que no. Agarraron unos de Mogrovejo y no se fueron a Loaiza, se fueron a 2 de mayo. Agarraron 3 instituciones. Y luego juntamos los resultados y dividimos los resultados de forma exploratoria, porque eso es exploratorio, no tiene que ser perfecto, ¿no? Porque tú me dirás, no, pero el 2 de mayo es diferente al Loaiza, ¿por qué no hiciste 3 en tu...? O sea, ¿por qué no tuviste una variable independiente politómica? No, las juntaron y vimos justamente ese tipo de resultados, por ejemplo en edad, 0.38, hay, qué sé yo, 62% en pacientes con edad mayor o igual a 65 y 62% menos prevalencia de haber utilizado un diagnóstico con criterios de Brighton nivel 1, ¿no? Ya te da una idea, ¿cierto? ¿Qué te dice? Que en los pacientes más viejitos los diagnósticos quizás eran menos confiables, ¿no? ¿Qué te dice? Que en las instituciones especializadas quizás el diagnóstico es más confiable, ¿no? ¿Qué te dice en el sexo? Que quizás en varones el diagnóstico es menos confiable. ¿Por qué cosas? Ahí viene la dificultad de interpretarla, ¿no? Porque son comparaciones sumamente exploratorias. Pero se comprende el objetivo de que los estudios transversales analíticos sirven, a lo menos en este enfoque en el cual se evalúan regresiones y asociaciones,
para empezar a explorar múltiples variables. Quiero que entiendan y realmente comprendan la dificultad de evaluar una variable en un estudio de cohortes. Imagínense un estudio de cohortes como Framingham, que tiene ya desde el 42. De 1942 ya van ¿cuántos? 60, van como 80 años el estudio Framingham, siguen como que financiándolo porque es muy importante. Y la dificultad de decir, hermano, vamos a evaluar a lo largo de tus 40 años de vida si fumaste o no fumaste. O sea, solo evaluar una variable en ese tipo de cohortes es complicadísimo, ¿no? Luego bajas un poquito, casos y controles, ya vamos a ver en retrospectiva, ¿no? Si tienes los factores, porque habitualmente tenemos en la cabeza para evaluar más de un factor, un casos y controles. Claro, pero es complicado enfocar el diseño y justificar adecuadamente que tienes un buen caso y un buen control. Igual le agrega sesgo. Es más sólido que un estudio transversal analítico, pero quizás, lo voy a decir así, cuando lo quieres hacer, tienes que enfocarte en explicar de mucha mejor forma los factores de confusión, porque si no, así quisieras esforzarte en la longitudinalidad, tu estudio va a tener tantas limitaciones que igual va a estar sumamente, o va a tener que ser sumamente exploratorio. Y si yo ya estoy enfrentando a que voy a hacer un estudio sumamente exploratorio, ¿por qué no hacer solo un estudio transversal analítico? Si mi idea inicial es empezar a explorar ciertos factores. O sea, de acá, por ejemplo, alguien quiere agarrar, ¿sabe qué, doctor? Vamos a hacer un casos y controles, vamos a definir bien los casos y los controles, en pacientes con Guillain-Barré nivel 1, nivel 2, lo vamos a dividir bien, o con Guillain-Barré y sin Guillain-Barré, ¿no? Que puede ser otro enfoque, quizás más enfocado, o sea, más directo para casos y controles, y vamos a evaluar dos instituciones de referencia, ¿no? 2 de Mayo, Mogrovejo, y vamos a evaluar solo el primer factor, junto con otros dos factores adicionales. Tenemos el antecedente de que algunos ya están asociados, y queremos corroborar desde una perspectiva longitudinal si realmente lo están. Y así sucesivamente sirve para hacer muchos estudios transversales. Este estudio es muy interesante, realmente los invito a que lo revisen. Van a ver que para llegar al tema de un transversal analítico igual se hace una parte descriptiva. A veces no entiendo, lo que pasa es que hay cosas que a uno ya le parecen lógicas, pues, porque las veo muchos años. A veces llega un tesista y me agarra el mal humor y me dice, doctor, ¿y qué pongo en la tabla 1? O como me marca una tabla 1, porque otro tío le dijo que haga esta cosa. Me acuerdo uno que había pagado, le había pagado a un tipo como 1.500 lucas para que le haga 2 tablas. Alucinante, ¿no? 1.500 lucas para que le hagan 2 tablas. A mí lo máximo que me han pagado alguna vez es ser la universidad, pero así les van a estafar. No sé si al final lo pagó o me dieron mal el dato. Pero, ¿qué es lo que pasó con este chico, no? Y esta es una historia adicional antes de la limitación. Porque este chico ni siquiera sabía qué es lo que quería hacer, o ni siquiera comprendió de las reuniones que tuvimos qué es lo que queríamos, cómo queríamos enfocar el estudio. Y claro, oye, mira, avanzamos, la primera parte es Tata, te veo en una semana, en esa semana avanza la otra parte, ya comprendiste lo del DUFA, listo, ya comprendiste estas cosas, listo. Inténtalo, ¿no? O sea, explóralo, en una semana nos vemos, y si es que pudiste hacer algo, lo revisamos, si es que está bacán, genial, ¿no? Contribuiste bien con tu tesis, y si es que no, lo hacemos en ese rato, avanzamos otra parte, ¿no? Claro, o sea, yo sé que quizás tengas que mandar tu tesis antes de tal fecha, porque si no, no llegas a hacer un, mira, no es mi culpa, no es mi problema, pero vamos a tratar de apoyarlo. Llega la semana y el pata alucinante, ¿no? En 4 días me mandó tablas y me mandó un documento completo, ¿no? Con tablas, con interpretaciones, con todo. Mal que bien estaban, ¿no? Pero eran raras, ¿no? Porque no eran lo que habíamos conversado. Y resultó que había contratado los servicios de un asesor estadístico, ¿no? ¿Qué le habrá dicho? ¿Qué no le habrá dicho? ¿Qué habrá entendido? Porque a veces los patas que te cobran simplemente te dicen, vaya, pásame tu protocolo y pásame tus datos. Ni siquiera se reúnen contigo para que les expliques qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres. A veces incluso solamente te dan el resultado, tú les pagas por adelantado, te dan el resultado y luego no hay como que hay que reunirnos para que me lo expliques, porque para que te lo explique te cobro por si acaso 200 soles más, ¿no?
O sea, o para que te hagan una modificación son 400 horas extras porque yo te he cotizado solamente por una correcta. Y sucedió ello, ¿no? Llegamos a un conflicto, me acuerdo, porque yo no le iba a firmar la sustentación, debido a que había muchas cosas en el tema de los objetivos y estas cuestiones. Y por eso digo que este año he estado muy condescendiente, ¿no? Porque al final es como que lo medité una semana, fui a tomarme un par de vasos de whisky, fui como que a conversar con alguno de sus colegas, porque tengo un buen par de mentis que digamos ahora ya somos colegas porque ya se graduaron, pero como que seguimos trabajando en ciertas cosas y nos estamos apoyando en la universidad. Y conversaba, ¿no? Y les pedía consejo, es curioso, les pedía consejo porque es como que, oye, ¿qué hago con tu amigo? ¿No? Lo puedo dejar la asesoría, ¿no? O sea, tengo justificación, lo puedo exponer y la universidad lo puede expulsar, ¿no? Porque es una falta ética, ¿no? O sea, la universidad lo considera como una falta ética. Quizás también me iba a caer un porro a mí porque obviamente ahí también el alumno va a decir, no, es que el asesor no me está apoyando como yo quisiera, ¿no? Pero lo bueno es que hay justificación de que no. ¿Cuántas veces a la semana creen que tienen que tener una asesoría? Hay chicos que a veces, claro, cuando no les importa quieren su asesoría cada 6 meses, ¿no? No importa. Pero luego cuando saben que van a perjudicar su futuro, quieren que uno esté ahí 24/7. Lógico. La idea es que al final el chico sustentó. Llegamos a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo de que después de eso nunca más lo iba a volver a ver y que si Dios no quiere se quede en Perú y yo tengo la posibilidad de tener un cargo, lo voy a perjudicar hasta donde no quiera porque no tengo buenas perspectivas de él y tengo una pésima idea. Entonces, no sé quién salga ganando o perdiendo, pero por favor, volviendo al tema, sepan qué es lo que están haciendo para cualquier cosa que quieran hacer. Si quieren hacer esto por su cuenta, si quieren pedir apoyo, si quieren confrontar a su asesor o algo por el estilo, al menos en observaciones transversales analíticos, ténganlo por favor, léanlo. O sea, no me lean ecológicos, no me importa que no sepan ecológicos. Solo me importa que sepan de ecológicos que existen. Y cuando vean ecológico, que sepan que existe. ¿Okay? No me importa que no sepan de, qué sé yo, o sea, pregunta tienen que saberlo. Reporte de causas y casos lo van a saber porque es parte de su vida, va a ser parte de su vida. Pero transversales analíticos y a partir de acá, lo que viene, sí quiero que le presten mayor atención. Lo de cortes y causas y controles, al menos para sus exámenes. ¿Ok? Lo de experimentales para su vida. Porque lo de experimentales sí es sumamente importante. Lo de valores predictivos, lo de estudios de precisión diagnóstica, para los que quieran ser infectólogos, para los que quieran ser oncólogos, para los que quieran ser diagnóstico por imágenes, para los que quieran ser anatomopatólogos, lo van a ver toda su vida. Los que quieran ser médicos internistas, ¿no? Por ahí que siempre les gusta ver este tema de, oye, este BPP, entonces este VPN, entonces ni siquiera saben lo que dicen, pero están ahí al menos con las cosas. Después de estas clases, solamente entonces, causas y controles cortos por las diferencias. Ensayos clínicos aleatorizados, sí. Los ensayos clínicos iniciales tampoco me interesan mucho porque es como que una breve introducción para hablar de medicina translacional. Y revisiones sistemáticas. Pero revisiones sistemáticas porque a mí me gustan, no porque las tengan que aprender. O sea, me basta con que las sepan, las conozcan y las interpreten, pero seguramente en la clase de revisiones sistemáticas sí nos vamos a quedar 3 meses. ¿Ya? No establecen causalidad y no establecen causalidad. Cuando uno hace un estudio transversal analítico, ¿ok? ¿Alguien sabe lo que es un DAF? ¿Cómo? No escuché. ¿Qué es un DAF? No es eso. Ya, un diagrama cíclico en epidemiología. Sí lo van a ver porque habitualmente acá hay un problema con que ustedes pasan modelos de proyectos y les ponen, ¿no?, un subtítulo DAF.
y los chicos agarran y le quieren hacer DAG a todo, ¿no? O sea, y acá hay un tema, ¿no? Un DAG se hace cuando tú quieres evaluar una sola asociación principal y quieres evaluar alrededor de esa asociación qué factores pueden interactuar con el efecto, ¿no? O sea, un factor confusor principalmente. ¿Qué es un factor confusor? ¿Alguien sabe? Eso tiene un enfoque epidemiológico, así que al menos ustedes tienen que recordar. La confusión en epidemiología es un concepto fundamental, porque parte de la interpretación de que no necesariamente porque yo encuentre una asociación entre dos variables puedo presumir que hay una causalidad, ¿no? Porque pueden haber otras variables que pueden afectar esa relación, ¿no? O sea, el ejemplo clásico en confusión, siempre ponen este ejemplo en los libros y en los cursos, cuando paguen 50.000 soles por una maestría, 5 horas van a estar escuchando una historia que dice, ay no, en la década de los 80 creían que consumir café se asociaba a cáncer de pulmón. Y luego si tú agarras y ¿qué hicieron? Y luego vieron que los que consumían café fumaban más, entonces se preguntaron si es que era por el consumo del café o por el cigarrillo. Y luego les van a pasar una base de datos para que se pasen 4 horas en Stata o en R y se den cuenta de que cuando tú evalúas la relación principal, que es consumir café y cáncer de pulmón, pero luego la interpretas con la interacción del consumo de cigarrillos, obviamente no era tan cierto que consumir café producía cáncer de pulmón y se atribuye, y más bien era en el subgrupo de los que consumían cigarrillo donde hay más incidencia en este caso, ¿verdad? Eso es real, ¿no? Eso pasó en la década de los 80 y los 90. O sea, toda esta transición del consumo de cigarrillo entre la década de los 80 al 2000 ha sido producto netamente de un logro a nivel de salud pública tremendo, ¿no? Ya, en pocas palabras, en un estudio transversal analítico, ¿puede estudiar factores de confusión? La verdad es que no, porque no tengo temporalidad, no tengo una línea, una asociación entre una variable y otra. A ver, voy a intentar. En un estudio, en un modelo en el cual yo tengo una variable que antecede a otra, tengo una relación que quiero establecer de forma causal. ¿Listo? Sobre esa relación causal, yo veo la interacción de otras variables. Entonces, ahí es donde directamente, no sé si, porque no hay cómo graficar. Vamos a ver. Acá creo eso. No sé si quizás se recuerden este tipo de línea, ¿no? Tienes una variable A que va hacia una variable B. Y luego tienes una variable C, que es la confusión, que interacciona con A, y A puede interaccionar con esta variable C, y esta variable C a la vez tiene efectos sobre B. Ese gráfico memorízalo también, pero van a ver, es el concepto básico de la confusión. Una variable que puede incidir tanto en la variable dependiente como en la variable independiente. Es una variable, o es el enfoque genérico de confusión. Pero como les dije desde el inicio del curso, habitualmente todos los cursos de método están orientados a explicar relaciones causales, ¿no? Por eso siempre van a ver que hay una línea, ¿no? O sea, esto de acá, esta relación principal tiene un enfoque causal, un enfoque donde ya hemos visto, hay una variable que yo puedo aseverar que antecede a otra. En un estudio transversal, ¿tenemos esa configuración? No, ¿por qué? Porque no tenemos una sola variable, no tenemos una relación principal. Habitualmente tenemos múltiples variables que queremos ver desde una perspectiva ni siquiera controlada, sino solo comparativa, si tienen efecto sobre una variable, ¿no? Lo que es un estudio de transversal analítico, como a veces yo les digo a mis alumnos, tienen esta configuración. Tengo un resultado o un efecto. Yo quiero ver variable A hacia el efecto, ¿no? Edad, ¿qué tan asociada está? Tengo sexo con el efecto, ¿no? Tengo la institución con el efecto, como vimos en el estudio, ¿no? ¿Realmente me interesa estudiar una versus otra? No, tengo múltiples posibles asociaciones hacia el efecto. Eso es un DAG. Eso no es un DAG.
Un DAG es un diagrama directo y acíclico, o sea, donde no hay un retorno. En este caso, eso ya no es un DAG. Si tú quisieras, incluso, eso serían múltiples mini aproximaciones de DAGs. La cosa es que un estudio de transversal analítico no se puede enfocar idealmente para estudiar factores de confusión como tal, pero sí me puede ayudar de forma exploratoria a interpretar cómo interaccionan unas variables con otras. En pocas palabras, si bien es cierto, yo no puedo plantear un DAG para explicar con anterioridad, de forma quizás objetiva, en un estudio transversal analítico, los resultados de un estudio transversal analítico me pueden servir para yo construir un modelo donde yo pueda presumir las interacciones entre variables. Y eso lo vemos también en ese tipo de estudios. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, hay dos partes, una parte cruda y una parte ajustada. Cuando ustedes siempre lean ajuste o análisis multivariado en regresiones, a veces los chicos se asustan, ¿no? Ya vole cuando es ajuste multivariado. Véanlo desde la perspectiva más simple. ¿Qué es un ajuste? ¿Qué es un análisis multivariado? Es una aproximación estadística que me ayuda a ver qué tanto se modifica el efecto si es que yo en el modelo sumo la interacción de otras variables. Para que se hagan una idea, cuando yo calculo esto en el software estadístico, solo le digo al software, quiero el riesgo de A hacia B. O sea, de sexo al Bright. Solo quiero eso, solo calcúlame eso. Pero cuando yo calculo el ajustado, yo bajo ciertos criterios digo, mézclame sexo, edad, institución, y quiero ver cómo estas tres interaccionan para que entre ellas se modifiquen sus resultados. Eso no es el cálculo de un factor de confusión, pero es al menos una aproximación que me hace entender qué cosa. En este caso de arriba, institución especializada tuvo 1.67, pero cuando lo ajusté por otras variables, realmente no fue 1.67. Realmente el efecto ajustado fue 0.73. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente esta variable por sí sola se encuentra bien relacionada o posiblemente sea un confusor o seguramente cuando yo meta en el modelo otras variables tenga más susceptibilidad de ser modificada. Por ende, es un modelo que yo pudiera anticiparme a querer explorar más. O sea, que yo me adelanto en decir, quizás, si es que cuando yo lo ajusté por edad y por sexo, esta se modificó, ¿será edad y sexo confusores de la institución? Entonces, ya para no confundirlos más, a partir de acá, cuando hablamos de todos los diseños que me ayudan a establecer asociaciones, principalmente asociaciones de una perspectiva de evaluación de riesgo o aproximación del riesgo, vamos en un modelo real, en la vida real, a interpretar de que todo efecto no solo se debe a un factor, ¿cierto? Hay múltiples relaciones que se pueden ver afectadas por otras características. Y eso se puede evaluar para que ustedes se den cuenta desde una perspectiva teórica, desde una perspectiva estadística. Y habitualmente se grafican en estos modelos de causalidad que se llaman diagramas acíclicos, ¿no? Que en este caso no se hacen. Pero la idea es que a partir de acá vamos a empezar a ver factores de confusión o el concepto de confusión en epidemiología. Versus estudios de cohortes, nosotros no podemos evaluar incidencia. Versus casos y controles, no tenemos una división según el desenlace porque no tenemos grupo control, recuerden. Y desde el enfoque de reportes, series y casos, sí tienen una superioridad en interpretación porque me ofrecen un análisis adicional al incluir un grupo comparación. Comparación versus grupo control, recuerden ese concepto. Ese concepto voy a tratar de manejarlo para las evaluaciones. Son diseños observacionales útiles para el sistema de prevalencia, sí, permiten analizar relaciones entre exposiciones y desenlaces. Son herramientas fundamentales para la descripción, análisis exploratorio inicial entre factores
posibles factores de riesgo le colocaría, ¿no? Para no ser categóricos y ser en orden con lo que hemos dicho. Posibles factores que luego pudieran ser constatados como factores de riesgo y aunque no permiten establecer causalidad, son indispensables para explorar en gran cantidad, por así decirlo, posibles características que se encuentran relacionadas con el efecto. ¿Cuál sería todo, chicos? ¿Hay alguna pregunta? No. Si no hay ninguna pregunta, tenemos 20 minutos. No tenemos QR. ¿Cuántos han venido? ¿Han venido casi todos? La mitad. Papel no sirve. Es que la verdad no entiendo hacer tus sugerencias, porque la verdad lo de los enlaces y lo del QR no sirvió mucho. Igual todos se han anotado, pero lo he visto esta semana. Lo del papel, es que lo del papel el problema es que cómo lo vamos a trasladar. O sea, yo esos 2 días, esos papeles deben estar como tapiz en mi carro. O sea, no. Mándale a Perla, porque ella lo traducieron. No. La otra opción es, qué sé yo me sé algunos nombres, ¿no? Bueno, pues ahí nomás les van a asistentes, a consideración. Podríamos hacer una lista, ¿no? Pero ya no sé lista de los que tienen impuestos. Tenemos una lista de alumnos. A usted le entregan, o no le entregan. No le han entregado nada. No, te juro, no me han entregado nada. ¿Tenemos alguna plataforma? ¿Los docentes entran? ¿A qué? ¿A la virtual? ¿Y en la virtual marcan asistencia? No, pero se puede marcar asistencia. No, la primera que viene no viene.